El precio de Bitcoin está intentando consolidar la ruptura de la resistencia. En vídeos anteriores hemos estado comentando cómo el precio de Bitcoin, tras haber roto esta directriz bajista que teníamos dentro de la estructura que hemos estado trabajando también en vídeos anteriores, iba directo a romper la zona de la resistencia. Pero como veis, aquí tuvimos un primer rechazo. De hecho, vamos a verlo mejor en un gráfico de 15 minutos para verlo correctamente. Y este rechazo en la confluencia de la resistencia hizo que el precio de Bitcoin buscase liquidez en zona de mínimos de todo este movimiento alcista para después poder volver a atacar con más fuerza y esta vez sí que sí romper de forma definitiva la resistencia. Claro, hay que entender ahora el contexto en el que nos encontramos, porque efectivamente la resistencia se ha roto y de hecho estamos viendo cómo, a pesar de haber roto la resistencia, no ha reingresado posteriormente, sino que estamos viendo aceptación por parte de los operadores. Encima vemos aquí a compras encima de lo que antes era una resistencia, consolidando esto ahora como un soporte y continuando desde aquí todo este movimiento lateral que estamos viendo en las últimas horas. Hay aceptación por parte de los operadores, pero estamos a fin de semana y tenemos que saber que el fin de semana el precio de Bitcoin tiende a lateralizar, por lo que será importante que esta dinámica se mantenga más allá del lunes. Si vemos que empieza el lunes y que el precio reingresa en la estructura, tendremos que considerar que esto simplemente era la aceptación del fin de semana. Pero mientras el precio de Bitcoin se mantenga por encima de la resistencia, son señales de fortaleza que debemos de tener en cuenta, hasta que demuestre lo contrario. Y luego, por otro lado, creo que ya tenemos la estructura operativa para las próximas horas, así que vamos a definirla ahora mismo, y es una estructura de un time frame un poquito más bajo, pero esta estructura nos puede servir como confirmación para la ruptura de la de mayor temporalidad. Hemos visto cómo se ha desarrollado la fase A de esta estructura y a partir de aquí empezamos a desarrollar la fase B, por lo que esperamos cierto desarrollo quizás hasta medio domingo, más o menos, un poquito más adelante, y a partir ya de las últimas horas del domingo, obviamente en hora española, podríamos esperar incluso algún tipo de visita a zona de extremos para buscar liquidez. Actualmente los extremos de la estructura serían los siguientes. Tenemos el soporte en los 61.730 y la resistencia sobre la zona de los 62.494. Por lo que para las próximas horas esperaríamos que el precio pueda continuar lateralizando en este rango de precios, pero a partir de pasadas las 3 de la tarde, más o menos del domingo, ya sí que podríamos esperar algún tipo de búsqueda de liquidez en alguna de estas zonas operativas para comenzar el próximo movimiento de cara a la entrada al lunes. Así que no nos podemos dormir a pesar de que podamos tener unas horas tranquilas en un inicio, porque el domingo ya deberíamos de empezar a ver un poquito más de volatilidad a medida que nos acercamos al lunes. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y actualmente estamos viendo cómo se ha cargado mucho la zona de shorts. De hecho es que vemos mucha liquidez hasta los 62.675, pero a partir de ahí seguimos viendo más un poquito más arriba, desde los 62.815 hasta los 63.200. Por parte de los long no hay tanta liquidez como podéis estar observando ahora mismo en la estructura que estamos trabajando. Respecto a la liquidez de 100x, hay mucha en esta zona de los 62.483. Es bastante probable que durante las próximas horas el precio pueda visitar esta zona operativa en búsqueda de estas liquidaciones. Respecto a la liquidez de 50x, vemos bastante desde los 62.900 hasta los 63.095. Respecto a la liquidez de 25x, tenemos en tres zonas 62.798, 63.220 y 63.485. Y liquidez de 10x, pues de momento, como veis, cerca del precio no estamos viendo demasiado. En Bookmap ayer comentábamos una dinámica muy interesante porque veíamos gran volumen
volumen de ventas a partir de estos 62.400 hasta la zona de los 62.900. Estas ventas, como veis, ya en estas últimas horas se han retirado, lo que dejaría un poquito más de vía libre al precio para que pudiese intentar subir. Quizás solamente el objetivo de estas ventas era frenar esa tendencia alcista que traía el precio y que tampoco demostraba demasiado momentum alcista. Vemos cómo, de todos modos, en estas últimas horas empieza a entrar un poquito más de volumen de ventas en los 62.800, pero nada comparable a lo que había antes. En The Kingfisher seguimos viendo bastante liquidez en zona de shorts, aunque yo creo que parte de la liquidez que había se ha retirado, o me da la impresión. Bueno, seguimos viendo bastante de todos modos en los 63.000 y también en esta zona de los 65.845. En los TVDs poca actividad, es normal, es fin de semana. En los mapas de corto plazo más liquidez en zona de shorts, desde los 62.325 hasta los 62.630, con pico de liquidaciones en torno a los 62.520. Y en los mapas de high leverage situación un poco similar, con liquidez en los 62.035 y también aquí en los 62.285. Y respecto a las noticias, vamos a comentar esta. Una antigua ballena de Bitcoin ha movido 10 Bitcoins al exchange de Kraken. Esta ballena había estado inactiva durante casi 10 años. Este Bitcoin fue minado en 2009, un mes después del lanzamiento de la red. Esta noticia ha despertado especulaciones sobre la identidad de Satoshi Nakamoto, coincidiendo con el estreno de un documental que dicen que podría revelar quién es el creador de Bitcoin.